Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. Y en este video les voy a dar tips para sobrevivir en la primera semana. Vamos a ver cómo podemos hacer para equiparnos rápidamente antes de que llegue el nefasto helicóptero. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Comenzar la partida en Project Zomboid es complicado, especialmente para la gente nueva, porque estamos desarmados, estamos sin herramientas, no tenemos mochila y para colmo somos débiles porque nuestros niveles de pelea son nulos. En esta vez no puedo guiarlos paso a paso como en otros videos por la naturaleza del juego. Al ser un sandbox, cada vez que creamos un juego, todo se genera de forma aleatoria, desde el loot, los enemigos, los vehículos, etc. Pero sí puedo darles consejos de, por ejemplo, qué pueden hacer, por dónde pueden buscar o qué cosas deben tener en cuenta. Nuestra prioridad es encontrar, antes de que llegue el helicóptero, armas, una botella, una mochila, algunas herramientas y un vehículo. Lo primero y principal que les voy a decir es que jueguen con calma. Está bien si no encontramos todo en los primeros días. Vayan con cuidados. Peleen contra pocos zombies a la vez, porque nadie los apura. Si ven un grupo grande, traten de separarlos y en el caso de que no puedan, dense la vuelta y vayan y escapen. Y vuelvan otro día. Los zombies se están moviendo todo el tiempo y puede que la próxima vez haya menos, ninguno o peor, que haya más que antes. Sepan perder. Si la situación se descontrola, dejen todo y escapen. No vale la pena ser mordido por un ítem. Recuerden que cada vez que un zombie nos ataca y nos lastima, tenemos chances de contraer la infección Nox, que es el virus de la zombificación. Y recuerden que no hay cura para esto. Lo primero que vamos a hacer al aparecer es agacharse y vamos a ir hacia la tele y la vamos a prender lo más rápido posible. Le vamos a bajar el volumen a 1 y vamos a poner el canal de Life and Living. En los primeros 8 días del juego, a las 6 AM, 12 PM y 6 PM, van a haber unos programas didácticos que nos van a dar un montón de experiencia gratis. Es una buena forma para ganar esos primeros niveles para poder empezar a construir. Intenten aprovechar estos programas al máximo. Antes de salir de la casa en la que comenzamos, tenemos que encontrar algún tipo de arma, si es que hay. Podemos usar desde cuchillos, palos, sartenes o todo tipo de utensilios que podamos encontrar. También debemos hacernos un par de retales de tela con alguna ropa que encontremos para poder vendarnos en caso de que pase lo peor. Si no encontramos ropa en la primera casa, en cuanto salgamos y matemos a nuestro primer zombie, vamos a rasgar su remera o camiseta que lleve puesta. Nuestra prioridad al salir es buscar un reloj matando a algún zombie. Si es digital, mejor porque nos va a decir también la temperatura del día. Tratemos de movernos por las casas cercanas, no nos alejemos mucho de nuestra primer casa. Vamos a tratar de encontrar herramientas, mochilas, bolsas, vehículos, comida y más armas. Nos conviene elegir una casa para pasar nuestra primera semana hasta que llegue el evento del helicóptero. Debemos quitar cortinas y buscar sábanas en las casas en las cercanías para poder tapar todas las ventanas en la nuestra. En el caso de que consigan un martillo y si quieren colocar tablones en las ventanas, pueden hacerlos, pero no se los aconsejo. Si quieren tablear las ventanas, como mucho pónganle una madera, pónganle un tablón del lado de afuera. Porque a la larga vamos a tener que abandonar esa casa, entonces no conviene invertir demasiados recursos en ella. Para ver cómo se refuerzan las ventanas, les dejo abajo en la descripción el video donde enseño cómo reforzar las ventanas. Presten mucha atención cuando estén afuera, porque muchos zombies pueden venir con cosas clavadas en ellos, tanto como armas, cuchillos, machetes.
o también como herramienta, ya puede ser un destornillador. A veces tenemos suerte y los zombies vienen equipados con mochilas, los cuales los podemos agarrar, y también muchas veces van a encontrar zombies con armas de fuego. La comida es lo más fácil que van a encontrar al principio. Están en cada casa, en los muebles de cocina, en las heladeras, en los freezer, en las neveras. Vamos a encontrar desde comida perecedera, ya sea como una banana, frutas, hasta comida enlatada. Traten al principio de comer todo lo perecedero y guardarse las latas, que es lo que más duran. También comidas vamos a poder encontrar ya sea en pequeños mercados cercanos, en supers, en restaurantes o incluso en las gasolineras. Nuestra prioridad es tratar de encontrar un recipiente para almacenar agua. Si lo llevamos en nuestro inventario principal, este recipiente, a medida que nuestro personaje vaya teniendo sed, va a ir tomando. Si podemos encontrar una botella, sería el mejor recipiente. Si al principio no pueden encontrar una mochila, no pasa nada. Agarren una bolsa de basura de algún tacho para así por lo menos poder reducir el 10%, o si encuentran una bolsa de supermercado para poder reducir el 30% del peso. Estas, en vez de ir en la espalda, como iría la mochila, van en la mano secundaria. Eso sí, tengan cuidado si van a saltar una valla alta porque van a necesitar ambas manos y van a perder la bolsa. Un lugar donde las mochilas pueden aparecer son los armarios de las casas, especialmente en los cuartos de los niños. La forma más segura para tratar de obtenerla es cerca de alguna escuela o lugar educativo, como pueden ser las escuelas primarias, la escuela secundaria o preparatoria. En esos lugares van a tener más chances de encontrarla o en un casillero, o puede aparecer un zombie usando una. Otro lugar en donde pueden conseguir las mochilas son las tiendas de deportes, los grandes supermercados, pero al principio traten de no moverse demasiado. Si quieren hacer la parte de la mochila que sea un poco más fácil al principio, si elegimos la dificultad constructor, el personaje va a comenzar con una mochila equipada, un martillo y un bat de béisbol. En el caso de que creemos un mundo nosotros con el modo mundo abierto, en la pestaña de personaje existe una opción llamada paquete de bienvenida que traen esas tres cosas. Las herramientas no son difíciles de encontrar, salvo el mazo o la almadena. Debemos revisar garajes, cuartos de herramientas, y algunas casas tienen habitaciones pequeñas de almacenamiento con cajas o con alguna repisa. Una vez que estemos más seguros de nuestras habilidades de combate, debemos ir a los grandes almacenes donde vamos a poder conseguir el resto de herramientas y bastantes materiales. Recuerden que en el mapa del juego, todas las cosas que se marcan en negro son almacenes de cosas y de herramientas. Para encontrar nuestro primer vehículo, lo que vamos a necesitar es que esté abierto y obviamente que tengamos la llave. La llave normalmente suele estar o cerca del auto en el suelo, en la guantera del auto. Algún zombie en la cercanía puede llegar a tenerla, o si está estacionado en un garage, puede que esté dentro de la casa, o, como va a pasar en la mayoría de las veces, no van a poder encontrarla. Una vez que tengamos la llave, debemos comprobar de que el motor no esté muy dañado. En el caso de que el vehículo no tenga combustible, vamos a necesitar un bidón. Para poder llenarlo, debemos buscar otro automóvil cerca para poder quitarle combustible. O si no, vamos a tener que ir a las gasolineras, pero esto último puede ser un poco peligroso. Una vez que tenemos el auto funcionando y andando, lo vamos a estacionar en nuestra base momentánea. Recuerden que pueden usar el auto para guardar cosas en él, ya sea como comida, libros y toda clase de ítems que vayan obteniendo. Y con respecto a las armas, vamos a poder encontrar cuchillos, palos y sartenes en las casas. En algún momento, cuando tengamos un cuchillo y un tablón, lo que vamos a poder hacer es hacer lanzas de madera.
Si luego queremos crearnos armas más poderosas, con esa lanza de madera, si obtenemos también cinta americana, vamos a poder unir tanto el cuchillo como la lanza, creando una lanza mejorada, que por supuesto hace mucho más daño. Otra combinación de armas también para mejorar es si tenemos un bat de béisbol, un martillo y clavos, podemos hacer un bat con clavos. Obviamente hace muchísimo más daño que un bat común. Otra arma simple que podemos hacer al principio si nos vemos desesperados es también con un tablón de madera, un martillo y clavos. También podemos hacer un tablón con clavos. Al principio no es recomendable hacer estas últimas lanzas que les dije, porque vamos a romper la punta, que en este caso está el cuchillo, y eso es mucho más valioso que una simple lanza de madera. Así que mi consejo es que hagan muchas lanzas de madera y a medida que se van rompiendo las van a ir tirando. Y bueno, y nada más. No sé, estos son mis consejos para la primera semana. Cada uno tiene como una estrategia que va a tener que ir improvisando a medida que los eventos se van desarrollando. Por favor, déjenme en los comentarios qué es lo que suelen hacer ustedes cuando aparece el helicóptero. Yo directamente me escapo de la ciudad, dejo que pase un día y luego vuelvo a la ciudad. Esa fue siempre mi estrategia. Ustedes déjenme abajo en los comentarios qué es lo que tienden a hacer o qué aconsejan a otras personas, así todos vamos aprendiendo. Muchísimas gracias por ver el video, no olviden dejar un like y suscribirse, que me ayuda muchísimo. Yo soy Apousio y nos vemos en el próximo video.